Les habla Kirtop y estos son los 100 artefactos más misteriosos encontrados por arqueólogos. OVNI en la portada de un libro del siglo XVIII. El hallazgo de una imagen de un ovni en la portada de un libro de Johann Funk, publicado en 1716, provocó debates masivos entre los ufólogos. Esta imagen, que representa un platillo volador clásico rodeado de relámpagos brillantes, es vista por muchos como una prueba de que visitantes extraterrestres ya visitaban la Tierra hace 300 años. A pesar de las discrepancias sobre si realmente ocurrieron visitas de extraterrestres en el siglo XVIII, el hallazgo confirma que la gente de esa época también se interesaba por la idea de civilizaciones extraterrestres. Como siempre, las personas se dividen en dos tipos. Algunos creen en los ovnis, mientras que otros son escépticos ante tales suposiciones. Los ufólogos se preguntan sobre el desarrollo tecnológico de los extraterrestres. Si suponemos que realmente visitaron la Tierra en el siglo XVIII, ¿cómo es posible que su tecnología haya permanecido sin cambios durante 3 siglos? Se refiere a la forma de la nave extraterrestre. La estatua de la mangosta del antiguo Egipto. Este artefacto no solo es fascinante, sino también un hallazgo de gran significado místico. En la mitología del antiguo Egipto, la mangosta estaba asociada con fuerzas divinas de luz y protección. En Heliópolis, el centro del culto al dios solar Ra, la mangosta simbolizaba la victoria de la luz sobre la oscuridad. Según los mitos, el dios Ra, tomando la forma de una mangosta, luchaba contra Apophis, la serpiente del caos que amenazaba la barca solar. Esta estatua de bronce con un disco solar en la cabeza simboliza la recompensa solar. Las mangostas representan energía e inmortalidad. Tales artefactos a menudo se colocaban en templos o se usaban en rituales para proteger contra el mal. Es interesante que algunos investigadores sugieren que la mangosta, con su habilidad para cazar serpientes, también simbolizaba la capacidad de superar dificultades y vencer enemigos, tanto espirituales como físicos. Se han encontrado muchas figuras similares en tumbas, donde probablemente servían como amuletos para ayudar a las almas de los difuntos a superar los peligros en el más allá. Las mangostas, que se convirtieron en parte de la simbología sagrada egipcia, siguen siendo un recordatorio de los profundos vínculos entre la naturaleza, la religión y la filosofía espiritual de esta antigua ciudad. Monedas de oro están escondidas en la pared. En la pared de una reserva natural en las alturas de Golán, los arqueólogos descubrieron un tesoro de monedas de oro. ¿Qué tiene de único este hallazgo?, se preguntarán. Pues que este territorio fue anexado por Israel tras arrebatárselo a Siria durante la Guerra de los 6 días en 1967. Estas monedas pueden arrojar luz sobre la antigua conquista musulmana. En esta región se encontraron 44 monedas de oro puro. En todas las monedas había imágenes de los emperadores Focas y Heraclio. El muro fue construido en el año 635 de nuestra era. Ese año los musulmanes tomaron el control de este territorio, aunque antes aquí había un asentamiento cristiano. El Imperio Bizantino, la parte oriental del Imperio Romano, de hecho fue el imperio medieval más duradero que existió durante más de 1000 años. El lugar donde se encontraron las monedas es conocido en el mundo cristiano como Banias. Tenía una gran importancia porque supuestamente fue aquí donde Jesús le dijo a Pedro: «Sobre esta roca edificaré mi iglesia». Las monedas confirman el hecho de que en este territorio ocurrieron numerosos conflictos militares. El territorio era importante tanto para cristianos, judíos como para musulmanes. En el año 410 de nuestra era, después de la caída de Roma y la invasión de los bárbaros, el Imperio Bizantino comenzó a prosperar. Es poco probable que logremos averiguar quién era el dueño de las monedas de oro y por qué las escondió en la pared. Pero tal vez logremos restablecer la justicia histórica que miles de arqueólogos en todo el mundo buscan alcanzar. El esqueleto humano en una cueva inundada. Al principio del video iremos a la costa caribeña de México a un sistema de cuevas que fue inundado al final de la era glacial. Aquí, un arqueólogo aficionado descubrió el esqueleto de un humano prehistórico de más de 8000 años de antigüedad. Quiero señalar que estos no son los primeros restos humanos encontrados aquí. En este lugar, el gobierno planea construir un tren de alta velocidad a través de la selva y atraer turistas. Y como suele suceder, los mejores descubrimientos arqueológicos ocurren en los lugares donde se planea construir en el futuro. Los arqueólogos buzos afirman que el esqueleto estaba demasiado lejos de la entrada de la cueva. Esto significa que el hombre antiguo no pudo haber nadado tan lejos sin el uso de equipo moderno. Según otras investigaciones, aproximadamente en la misma época, el nivel del agua era considerablemente más bajo. Las cuevas se inundaron después de que la gente empezó a vivir aquí. Aún queda por descubrir a quién pertenece el esqueleto y cuál es su edad exacta. Pero sí sabemos con certeza dónde se encontró uno de los dientes humanos más antiguos del planeta. Los antiguos extraterrestres son reales.
En las primeras audiencias en el Parlamento de México, el periodista y ufólogo Jaime Maussan ya intentó convencer sobre la autenticidad de las momias. Supuestamente tienen miles de años de antigüedad. Sus intentos en ese entonces no tuvieron éxito, y los parlamentarios recordaron incidentes anteriores. Los incidentes con las momias de los indígenas de Nazca, que resultaron ser falsas. Los humanoides, parecidos a personajes de películas de ciencia ficción, generaron desconfianza entre los participantes de las audiencias. El ufólogo hizo referencia a investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero no presentó pruebas convincentes de su origen extraterrestre. Para la siguiente audiencia, el ufólogo Maussan invitó al antropólogo Roger Zúñiga, quien afirmó que no había rastros de intervención humana en la formación de los humanoides. Él enfatizó que su origen sigue siendo desconocido. El cirujano argentino Celestio Adolfo Piotto expresó la opinión de que los humanoides podrían ser una versión evolucionada de los humanos modernos, llamándolos nuestros descendientes. ¿Y usted cree en la autenticidad de estas momias? Escriba su opinión en los comentarios debajo del video. Realmente me interesa saber cuántas personas entre mis espectadores creen en las momias extraterrestres. El misterio de la baba negra. Finalmente, los científicos lograron resolver el misterio de la baba negra que a menudo se encuentra en las tumbas egipcias. En 2018, en Alejandría, los arqueólogos desenterraron un gigantesco sarcófago negro que estaba completamente lleno de esta espeluznante sustancia. Y solo después de varios años, los científicos pudieron entender qué era eso. Les recuerdo que en ese sarcófago, los científicos e historiadores esperaban encontrar a Alejandro Magno, pero al abrirlo, quedaron sorprendidos. Dentro había 3 esqueletos, 2 hombres y una mujer. Estos esqueletos estaban cubiertos por una sustancia negra. Los teóricos de la conspiración también se involucraron en el estudio. Afirmaban que al abrir esa tumba, la humanidad sería maldita y quienes la abrieran liberarían una fuerza oscura que se esparciría por todo el planeta. Por suerte, los científicos no son cobardes. Los investigadores recolectaron más de 100 muestras de la sustancia viscosa y de otras tumbas del antiguo Egipto. El análisis mostró que la sustancia viscosa está compuesta de aceite vegetal, resina de madera, cera de abeja, grasa animal y betún. Al menos todos los ingredientes estaban presentes en todas las muestras. Solo variaban las proporciones. Es interesante que todos estos ingredientes eran importados a Egipto y la mezcla la realizaban especialistas designados para ello. Primero, la momia se colocaba en el sarcófago y luego se untaba o se vertía este líquido sobre ella. Lo más probable es que, además del significado religioso, la sustancia negra también ayudaba a conservar al difunto. Se creía que de esta manera la momia estaría a salvo tanto espiritual como físicamente. 6. Cocina de verano. Se cree que Novi Hichín fue fundado a finales del siglo XIII en la intersección de rutas comerciales de Polonia y Silesia hacia Chequia y Hungría. La primera mención escrita de Novi Hichín data del año 1313. En ese entonces, el rey Juan de Luxemburgo le otorgó sus primeros privilegios urbanos, el derecho a cobrar aranceles y derechos de aduana. Los arqueólogos suponen que antes la ciudad estaba construida principalmente de madera, aunque reconocen que se sabe poco sobre el asentamiento medieval. Las casas medievales se construían de madera y arcilla, pero poco a poco fueron reemplazadas por estructuras de ladrillo. Esto ocurrió especialmente de manera activa en la Edad Moderna. Debajo del piso de la habitación del patio, en la parte trasera de la distribución de la casa actual, se encontró una base de piedra de un edificio más antiguo. En todo el territorio delimitado por esta base, se conservaron restos de un piso de madera quemado. Era una casa de troncos construida sobre una base de piedra. Los arqueólogos lo datan a principios del siglo XV. La casa está ubicada en el lado norte de las murallas del centro histórico de la ciudad. Esto indica que probablemente pertenecía a la familia de un burgués, representante de la burguesía medieval. En la esquina suroeste de la habitación, los arqueólogos encontraron restos bien conservados de un horno de ladrillo con un fogón, así como un juego completo de utensilios de cocina con una cuchara de madera para preparar alimentos. Ellos destacan el estado perfecto de la vajilla medieval. Las ollas de cerámica están intactas y con sus tapas originales. Parece como si las hubieran lavado y dejado a secar sobre el fogón. Entre otros artefactos, se encontraron anillos de vidrio que podrían haber sido parte de adornos femeninos, una cerradura de resorte de puerta o cofre y trinches de hierro de 3 puntas. Los hallazgos están pasando por un proceso de conservación y después serán almacenados en el Museo de Novi Hichín. El mayor tesoro fue llevado al basurero. En un vertedero se puede encontrar de todo, desde muebles antiguos y ediciones impresas de colección hasta armas e incluso dinero. Pero lo que nadie esperaba ver en el basurero era uno de los mayores tesoros de joyas de Europa. No muy lejos de Breslavia, en la ciudad de Środa Śląska, en un vertedero de escombros de construcción,
se descubrió un tesoro precioso que fue llamado el Tesoro de Shroda. Estaba compuesto por monedas medievales y joyas de los monarcas checos del siglo XIV. El tesoro fue descubierto por unos trabajadores en 1985, quienes estaban removiendo un montón de escombros de casas demolidas. Uno de los trabajadores vio unas monedas de oro que se salieron de una vasija de barro, detuvo la maquinaria y se llevó las monedas. Cabe señalar que antes ya se habían encontrado monedas aquí, pero eran casos aislados. Mientras las autoridades locales se enteraban de este tesoro, algunos habitantes locales ya habían saqueado parte de las monedas y joyas valiosas. Cuando los arqueólogos llegaron al lugar y sacaron todo lo que quedaba, lo valoraron entre 100 y 120 millones de dólares. De lo más valioso que lograron desenterrar estaba la corona real que pertenecía a Blanca de Valois, esposa del rey de Bohemia, Carlos IV. Así, por casualidad, unos trabajadores comunes lograron encontrar uno de los tesoros más caros de Europa. De las monedas de oro pasamos abruptamente a los dibujos de antiguos humanos con cabezas gigantes. Miles de arqueólogos exigen justicia. El primer ministro de Egipto, Mustafa Madbuli, junto con arqueólogos, están intentando lograr el regreso de la piedra de Rosetta y otros 16 artefactos a Egipto. Yo los apoyo completamente porque la historia del antiguo Egipto debe pertenecer al Egipto moderno. Prim. Mustafa dice que los artefactos fueron sacados del país de manera ilegal y poco ética. Él creó una petición que ya ha reunido más de 2.500 firmas. Antes, el gobierno de Egipto solicitaba al Reino Unido que devolviera los artefactos a su tierra natal, pero ahora ya los están exigiendo. Mustafa Madbuli afirma que la piedra de Rosetta y otros artefactos serán repatriados. Es solo cuestión de tiempo. Como pueden ver, incluso en el mundo de la arqueología, ocurren eventos globales que antes ni siquiera podíamos imaginar. La piedra de Rosetta fue descubierta en 1799, un año después de la invasión de Napoleón a Egipto, por un oficial francés que dirigía excavaciones en la ciudad de Rashid, en el delta del Nilo. En la piedra había un texto en 3 idiomas diferentes: griego, demótico y jeroglíficos egipcios. Este objeto fue considerado como una clave intercultural de traducción que podría brindar una comprensión sin precedentes de las civilizaciones antiguas. El texto de la petición dice así: la confiscación de la piedra de Rosetta, entre otros artefactos, es un acto de atentado contra el patrimonio cultural egipcio por parte del gobierno. El valor y la identidad y es el resultado directo de la violencia colonial cultural sobre el patrimonio cultural egipcio. La historia no se puede cambiar, pero sí se puede corregir. Y aunque el dominio político, militar y estatal del Imperio Británico terminó en Egipto hace muchos años, la colonización cultural aún no ha terminado. Es interesante que Egipto no es el único país que exige a Gran Bretaña que devuelva sus artefactos. Por ejemplo, Grecia exige que los mármoles del Partenón regrese a su tierra natal. Pero la actual primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, no apoya los deseos de los arqueólogos de todo el mundo. Después de todo, ella entiende perfectamente que la popularidad de los museos británicos disminuiría significativamente. ¿Alguna vez has pensado en que el gobernante de un país fuera una persona sin rostro? Incluso eso ya ha ocurrido en nuestra historia. Un diente humano de 1.8 millones de años, y ahora vamos a viajar a Georgia, en el sur del Cáucaso. Aquí se encuentra uno de los asentamientos prehistóricos más antiguos de Europa. Y hace unos días los arqueólogos recibieron otra increíble sorpresa. Encontraron uno de los dientes más antiguos del planeta, perteneciente a la especie humana. Esto confirma una vez más que Georgia fue uno de los primeros lugares a los que nuestros antepasados fueron para conquistar Europa. Lo más probable es que la especie humana europea se originó en esta región. El diente fue encontrado a unos 100 kilómetros de la capital de Georgia, Tiflis, en el pueblo de Orozmani. Aquí antes se habían encontrado herramientas de piedra y restos de animales, pero es la primera vez que se descubren restos de Homo erectus en este lugar. No muy lejos de este lugar, a finales de los años 90 y principios de los 2000, se encontraron aquí cráneos humanos de 1.8 millones de años de antigüedad. Este fue el primer hallazgo de este tipo fuera de África. Esto obligó a los científicos a cambiar su visión sobre la migración de la especie humana. Basándose en estos hallazgos, los arqueólogos afirman que Georgia fue uno de los primeros lugares a los que llegó el hombre antiguo durante la migración desde África. Según Georgi Betsinashvili, director científico del grupo de excavación, este diente pertenece al primo de Sesbe Imsia. Así llamaron a los dueños de los cráneos fosilizados que se encontraron antes en Dmanisi. Pero los restos fósiles más antiguos del género Homo hasta ahora se considera que son parte de una mandíbula encontrada en Etiopía. Tiene alrededor de 2.8 millones de años. Los científicos suponen que las primeras migraciones comenzaron hace unos 2 millones de años, aunque en China se han encontrado herramientas antiguas que tienen 2.1 millones de años.
Esto indica que todavía nos queda mucho por aprender sobre el mundo antiguo. Para eso está nuestro canal, que sin duda te ayudará. Y nosotros seguimos adelante. Descifrado el cifrado escandinavo. Jonas Nordby, un investigador de la Universidad de Oslo, descifró un antiguo cifrado escandinavo de los siglos XII d.C., conocido como Jotunbilur, que se traduce aproximadamente como confusión de siglos. La solución se encontró gracias a un palo de madera del siglo XIII de la ciudad noruega de Bergen, en el que Sigurd y Labrans escribieron sus nombres tanto en escritura rúnica común como usando el cifrado Jotunbilur. Este hallazgo se convirtió para el científico en una especie de piedra de Rosetta, ayudando a descifrar el texto al leer cada runa no por su significado directo, sino por el último sonido de su nombre. Además, se encontraron otras inscripciones de madera donde los nombres Thorsten y Einar estaban escritos en los textos. Las varillas rúnicas de los siglos XII y XIII en Escandinavia se usaban para enviar mensajes como los SMS modernos. Nordby cree que Jotunbilur podría haberse usado no tanto para mantener el secreto, sino como un juego lingüístico que ayudaba a aprender a leer y escribir. Así que el gato de 800 años llamado Jotunbilur resultó ser una broma. El mensaje decía: «Bésame, tesoro de la Atlántida bajo la Esfinge». El egiptólogo Roman Orekov, miembro de la Organización Social Internacional de Egiptólogos, opinó que es poco probable encontrar cámaras secretas y tesoros de la Atlántida bajo las pirámides egipcias. Él recordó que las pirámides han sido estudiadas durante siglos y si hubiera algo allí, los científicos ya lo habrían encontrado hace mucho tiempo. El tema de las cámaras secretas bajo las pirámides y la Esfinge en Giza surgió gracias al místico estadounidense Edgar Cayce a principios del siglo XX, y aunque en el pasado se realizaron intentos de excavación, no se encontró nada parecido. Actualmente las autoridades egipcias prohíben este tipo de investigaciones, lo que confirma la ausencia de cámaras ocultas. El egiptólogo también hace hincapié en las diferencias en el concepto de tesoro entre la actualidad y el pasado. Para los antiguos egipcios que vivían en condiciones donde la prenda principal era un taparrabos, las ideas modernas sobre los tesoros no corresponden a la realidad. Se menciona por separado la teoría del egiptólogo Farouk el-Baz sobre el origen natural de la gran esfinge. El experto en construcción Fyodor Vasiliev la considera lógica, señalando que el material principal de la escultura, la piedra caliza, de por sí es demasiado resistente. En su opinión, la erosión solo pudo formar el contorno general, y los detalles posteriores fue realizada por antiguos artesanos. Les hablé de esto en el video anterior. Las momias extraterrestres de 3 dedos. Hace algunos años, en Perú, se hizo un nuevo hallazgo, una momia extraterrestre muy extraña, que al final de la expedición fue apodada María. Se encontraron 5 momias, una mujer y 4 hombres, y, según los expertos, se parecen mucho a los humanos, pero son demasiado diferentes como para tener algún parentesco con nosotros. Fueron encontrados en una tumba cerca de las líneas de Nazca, en Perú, lo cual ya es una señal que nos hace pensar que estamos tratando con extraterrestres. Pero las momias también tienen 23 pares de cromosomas, lo que podría significar que, después de todo, sí son humanos. Se remontan al siglo V d.C., todo un milenio antes de que los europeos descubrieran América. Konstantin Korotkov y Natalia Salosnaya recolectaron muestras de tejido y las llevaron a Moscú. Mientras que Korotkov cree que era una raza de humanos que evolucionó mucho más rápido que los demás, Salosnaya está convencida de que, después de todo, era una raza de extraterrestres. Las radiografías y la tomografía computarizada también mostraron que María tiene una estructura de costillas completamente diferente a la nuestra. Tiene forma de quilla en la parte superior. Y a pesar de que la caja torácica protege los órganos internos de la criatura igual que la nuestra, para esto tiene varias costillas semicirculares. Al final, llegaron a la conclusión de que estos dos de ninguna manera pueden ser de los nuestros. Estas momias representan una raza de extraterrestres que vivieron entre nosotros en la antigüedad, y eso es un hecho. El alfabeto más antiguo del mundo. En Siria, los arqueólogos encontraron el alfabeto más antiguo del mundo, cuya antigüedad supera los 4000 años. Este hallazgo único se hizo en la tumba de el-Mara, una de las ciudades más antiguas del Medio Oriente. Los cilindros de arcilla con símbolos grabados datan del año 2400 antes de nuestra era, unos 500 años antes que los alfabetos conocidos. Según los investigadores, las inscripciones en los cilindros probablemente se usaban como etiquetas para indicar el contenido de los recipientes, sus dueños o su origen. Aunque aún no se ha logrado descifrar estos símbolos, el análisis por radiocarbono confirmó su antigüedad, que corresponde a la temprana edad de bronce. Antes se creía que el alfabeto surgió alrededor del año 1900 a.C. en Egipto o sus alrededores,
pero estos hallazgos obligan a reescribir la historia. El alfabeto fue una revolución en la escritura, haciéndola accesible para personas fuera de la nobleza real. Cambió no solo las formas de comunicación, sino también la manera de pensar, la interacción entre las personas y la transmisión del conocimiento. El hallazgo fue el resultado de 16 años de excavaciones realizadas por un equipo internacional de científicos. Además de los cilindros, en la tumba se encontraron esqueletos, joyas de oro y plata, una punta de lanza, cerámica y utensilios. Estos descubrimientos muestran cómo las culturas antiguas desarrollaron la escritura, formando las bases de los idiomas modernos. El terrible sacrificio infantil. Los arqueólogos encuentran evidencia de sacrificios humanos en todos los rincones del mundo, pero lo que vieron en el norte de Perú, en los alrededores de la antigua capital del pueblo Chimú, Chan Chan, dejó en shock incluso a los investigadores más experimentados. Restos de 269 niños con marcas de cortes en el esternón y las costillas. ¿Quién y por qué cometió este terrible asesinato? En total, en 2 cementerios ubicados uno junto al otro, se encontrarán los restos de 269 niños de entre 5 y 14 años y de 3 adultos. Todos ellos murieron hace más de 500 años durante sacrificios cuidadosamente planeados. Es posible que la historia mundial no haya conocido rituales como estos ni antes ni después. En 2011, el dueño de una pizzería local compartió una noticia sorprendente. Sus hijos y los perros del lugar empezaron a encontrar huesos humanos que sobresalían de la arena en un terreno baldío cercano. Él insistió a los arqueólogos para que investigaran qué estaba pasando allí. Al principio, Prieto pensó que solo era un cementerio olvidado, pero al desenterrar los restos de varios niños envueltos en sudarios y obtener sus dataciones por radiocarbono entre los años 1400 y 1450, el arqueólogo se dio cuenta de que había encontrado una tumba masiva y aterradora. Revivir los acontecimientos en Huanchaquito no es tan sencillo, principalmente porque los científicos saben muy poco sobre la cultura chimú. La luz sobre el misterio de Huanchaquito la arroja el lodo endurecido en el que fueron enterradas las víctimas. La gruesa capa de lodo indica lluvias torrenciales prolongadas. La población de Chan Chan se alimentaba gracias a sistemas de irrigación bien organizados y a la pesca costera, pero el aumento de la temperatura del agua del mar y las lluvias torrenciales provocadas por este fenómeno climático pudieron desestabilizar tanto las bases políticas como económicas del imperio Chimú. Es posible que los sacerdotes y líderes hayan decidido realizar un sacrificio masivo en un intento desesperado de suplicar a los dioses que detuvieran el diluvio y el hambre. Jane Eva Baxter, antropóloga de la Universidad DePaul en Chicago, apoya la hipótesis de que para los Chimú, los niños podían ser una de las ofrendas más valiosas que se podían presentar a los dioses. Una casa antigua en el desierto del Sinaí. En Egipto, los arqueólogos descubrieron en el desierto del Sinaí una estructura de 3.500 años de antigüedad, identificada como una zona de descanso real. Las ruinas de esta zona fortificada fueron encontradas en el sitio arqueológico de Tel Hab. El palacio, destinado al descanso del faraón y sus allegados, fue construido con ladrillos de adobe. Formaba parte de los complejos fortificados construidos cerca de las puertas orientales de Egipto para alojar a las tropas. La datación mostró que el palacio fue construido durante el reinado del faraón Tutmosis III, conocido por sus campañas militares. Los reyes del antiguo Egipto realizaban regularmente expediciones militares al Mediterráneo oriental. El desierto del Sinaí era una de las rutas de las tropas egipcias. La casa de descanso del faraón era una instalación estratégica, el centro de la fortaleza donde descansaban el gobernante y sus tropas. Aquí los guerreros recuperaban fuerzas y reponían suministros antes de las campañas. Un objeto muy raro y poco común. En el sureste de Alemania, los arqueólogos encontraron lo que a primera vista parecía una tumba común de una mujer. La dataron en el año 600 de nuestra era, pero el objeto con el que fue enterrada era muy extraño y raro. Los científicos de la Administración Estatal de Protección de Monumentos de Baviera afirman que la mujer tenía un alto estatus social. Eso es comprensible, ya que junto a ella se encontró una silla plegable de metal. Sin embargo, de la silla solo se conservó el armazón de 70 por 45 centímetros en estado plegado, y la edad de la mujer se estimó en 4050 años. Lo más probable es que la silla, además de metal, también estuviera hecha de otros materiales como madera y cuero. Para Alemania, este hallazgo es el primero, pero en Europa ya es el 29º. Tenían un armazón metálico. Encontrar algo así se considera un gran regalo en el mundo de la arqueología, ya que es muy raro y su significado es poco claro. Para estudiar mejor el mundo antiguo, es necesario tener más patrones y datos iniciales,
Y para eso los arqueólogos necesitan excavar y estudiar mucho. En nuestro caso, el entierro con sillas plegables tenía un significado simbólico en el pasado. Se enterraba a personas con esos regalos que tenían una alta posición social y esto se relacionaba más con los hombres. Pero aquí está el problema. En la mayoría de las tumbas encontradas había mujeres. Además de la silla, los arqueólogos encontraron un collar de perlas con cuentas de vidrio de colores y un cinturón con broches. Y al lado había un hueso de animal, posiblemente de vaca. Los arqueólogos ya no pudieron explicar qué significaba ese regalo para el más allá. No muy lejos de la tumba femenina también encontraron una tumba de hombre. El hombre fue enterrado con un conjunto completo de armas y artefactos que aún deben ser estudiados. ¿Y cuál fue el queso más delicioso que has probado? Escríbelo en los comentarios. Mientras tanto les contaré sobre un queso que tiene 2600 años. Queso Ayumi de 2600 años. ¿Cómo se pueden mostrar los hallazgos de los arqueólogos y no hablar del antiguo Egipto? Pues bien, en la necrópolis de Saqqara, los arqueólogos encontraron un producto lácteo fermentado que estamos acostumbrados a ver hoy en día en los estantes de las tiendas. El queso Ayumi de 2600 años fue encontrado en antiguas vasijas de barro. Cada vasija tenía inscripciones en escritura demótica, una de las formas de escritura del antiguo Egipto. Los arqueólogos estudiaron algunas vasijas y confirmaron que contienen halloumi. Todas las vasijas fueron llevadas al laboratorio, donde serán estudiadas con mayor detalle. Entiendo que algunos quesos se vuelven más caros y sabrosos con el tiempo, pero yo no probaría un queso tan caro. En el antiguo Egipto, el queso originalmente se llamaba haram, pero hoy en día se le llama halum o halloumi. Existe otra versión sobre el origen del queso. Algunos historiadores afirman que apareció por primera vez durante el período bizantino en la isla de Chipre. El queso se derrite a altas temperaturas, por eso normalmente se prepara a la parrilla. Ahora de Egipto nos trasladamos al sudeste asiático, donde nos espera el bosque más antiguo. El rey sin rostro. Digan lo que digan, ser rey no es un trabajo fácil, especialmente si eres el rey de Jerusalén y tu país está siendo constantemente asediado por los musulmanes, y tu principal enemigo es el gobernante más poderoso de esa época, Saladino. Y si a eso le sumas una terrible enfermedad como la lepra, que no te permite vivir normalmente, son sufrimientos con los que pocos podrían lidiar. Pero el héroe de nuestro video aceptó todos estos desafíos. Los historiadores modernos admiran su fuerza de voluntad y su dedicación al país. El rey sin rostro, el rey leproso, todo eso es el rey Balduino IV. Dato curioso, los científicos finalmente descubrieron cuál fue la primera enfermedad en la historia de la humanidad. La enfermedad más antigua, que también se menciona en la Biblia, fue la lepra. Ahora se le llama lepra y es completamente curable, aunque antes todo era diferente. En un periodo de tiempo se consideraba una maldición por los pecados, y en otro, una bendición divina. Las personas ya sufrían de lepra desde la época de la migración de África a Europa. Volvamos al rey. A su principal enemigo, el sultán Saladino, Balduino tuvo que enfrentarlo en el primer año de su reinado. El rey de 13 años atacó con éxito Damasco, lo que obligó a Saladino a salir de Alepo. 2 años después, los rivales se enfrentaron en las batallas por Damasco y Andújar. El ejército de Saladino superaba en número a las fuerzas del reino de Jerusalén varias veces. Además, Balduino solo podía sostener las riendas del caballo con una mano, pero eso no impidió que el rey derrotara aplastantemente a su rival en 1177 en la batalla de Montgisar. Saladino, atónito, les dijo a sus allegados en un arrebato: mientras este muchacho esté en Jerusalén, la ciudad no caerá. En ese momento, Balduino tenía solo 16 años, así que su rival tuvo que negociar la paz. A los 24 años, Balduino ya no podía caminar sin apoyo. Debido a que no podía parpadear, su córnea se secó y quedó ciego. Además, sufrió una fiebre muy peligrosa que agravó su enfermedad. Al darse cuenta de que la muerte se acercaba, Balduino nombró heredero a su sobrino de 6 años. En realidad, el rey Balduino IV nunca usó una máscara como lo muestran en varias películas. Sí, su rostro realmente estaba desfigurado por la lepra, pero hasta el último día de su vida siguió gobernando el estado y haciendo frente al peligro. Saladino tomó la ciudad 2 años después de la muerte de Balduino. La historia del reino de Jerusalén terminó, pero la historia del antiguo Egipto no terminó, de lo cual les hablaré más adelante. La flecha de un cazador desafortunado. La arqueología glacial ya no parece algo nuevo y único. Con el derretimiento global de los glaciares, los arqueólogos tienen más trabajo, solo que ahora tienen que vestirse más abrigados e ir a excavar en lugares bastante deshabitados. Dentro de los glaciares se encuentran materiales biológicos antiguos, como estiércol, restos de comida y plantas, y artefactos que han estado almacenados bajo el hielo durante mucho tiempo. El primer y uno de los hallazgos más importantes en el hielo
fue una momia descubierta en 1991 que encontraron unos turistas alemanes en los Alpes de Etztal. Este hallazgo tiene más de 5.000 años, ya hablé sobre esta momia en uno de mis videos anteriores. Este año, el 1 de septiembre, los arqueólogos encontraron una flecha antigua, que según las primeras estimaciones tiene entre 800 y 900 años. Al examinarla detenidamente, los arqueólogos descubrieron que la flecha está rota por un lado y que el cazador antiguo intentó repararla, pero lo más probable es que tampoco tuvo éxito en esto, ya que no pudo volver a usar la flecha. Los científicos, al examinarla en detalle, notaron que esta flecha nunca penetró en ningún organismo vivo. Además de la flecha, los arqueólogos encontraron varios restos de textiles, cuyo propósito aún se desconoce. Se supone que podrían ser fragmentos de una tela más grande, posiblemente de su ropa o de una bolsa. Tal vez sea lino o algodón. Lo interesante es que hasta 1813 existía en Noruega una prohibición de importar algodón, y los fragmentos de tela encontrados son mucho más antiguos. Lo más probable es que el dueño de la flecha fuera un viajero y llegara a Noruega desde países más cálidos. La tumba de un escriba real. En Abusir, Egipto, egiptólogos checos hicieron un importante descubrimiento. Encontraron la tumba de un joven escriba real que tiene aproximadamente 2.500 años. Este hallazgo, junto con otros descubrimientos arqueológicos en la región, les da a los científicos una mejor comprensión de los cambios que ocurrieron en Egipto entre los siglos 5 y 6 antes de nuestra era. La tumba pertenecía a un tal Yehutimcat, quien vivió durante la invasión persa a Egipto. Solo se ha conservado el pozo subterráneo de la tumba, en cuyo fondo, a una profundidad de 14 metros, se encuentra la cámara funeraria construida con bloques de piedra caliza. Dentro hay un sarcófago de piedra con adornos en relieve, jeroglíficos y la imagen de dioses del antiguo Egipto. Según Vladislav Barish del Instituto Checo de Egiptología, la tumba está decorada en el estilo tradicional de la época para personas importantes, aunque el propio Yehutimcat era solo un funcionario de rango medio. Las inscripciones en las paredes estaban destinadas a facilitar su camino al más allá y asegurarle la dicha eterna. Contenían principalmente textos religiosos, los nombres de sus padres y formulaciones específicas, incluyendo conjuros para protegerlo de las serpientes. Sin embargo, a pesar de los textos mágicos, la tumba de Yehutimcat estaba casi vacía cuando fue abierta, ya que fue saqueada aproximadamente en el siglo V de nuestra era. La época en que fue construida la tumba fue un tiempo de decadencia de la civilización y de conmociones sociales. El estudio de los restos mostró que Yehutimcat murió aproximadamente a los 25 años y ya presentaba signos de osteoporosis severa y desgaste en la columna vertebral, posiblemente debido a una enfermedad profesional. La composición del cóctel ritual, por primera vez, los científicos lograron estudiar los restos orgánicos dentro de un antiguo recipiente de 2000 años de antigüedad. La investigación mostró que los antiguos egipcios consumían un cóctel ritual especial que incluía frutas, nueces, alcohol, fluidos biológicos y sustancias psicotrópicas. El recipiente, conocido como la taza de Bes, fue estudiado utilizando una tecnología innovadora desarrollada por científicos de la Universidad del Sur de Florida en colaboración con colegas de Italia. Este es el primer caso en el que se logró identificar la composición química completa de una bebida ritual, incluyendo sus componentes psicotrópicos y medicinales. Las tazas de Bes estaban dedicadas al dios egipcio homónimo, protector de la fertilidad, la curación y la protección. Se le representaba con una corona de plumas, ojos grandes y una cola. Estos recipientes se usaron desde el siglo XVI a.C. hasta el siglo V a.C., y el ejemplar que estamos estudiando pertenece al período ptolemaico. El análisis mostró rastros de miel, uvas, ajonjolí, piñones, regaliz y componentes alucinógenos. Los científicos también suponen que la mezcla se usaba en rituales mágicos. La gente buscaba confirmación de que el embarazo iba bien, ya que en la antigüedad esto se consideraba un proceso peligroso e impredecible. Probablemente ese cóctel provocaba visiones, ayudando a establecer una conexión con la deidad. Los barcos del emperador Calígula, construidos en el siglo I a.C., no estaban destinados a batallas navales ni a viajes. Eran magníficas casas de placer, decoradas con oro y piedras preciosas. Los barcos más grandes de la antigüedad navegaban por un pequeño lago de montaña y se hundieron en circunstancias no esclarecidas. El maestro de los placeres, Gayo Julio César Augusto Germánico, un hombre más conocido en la historia por su apodo Calígula, Botita. Calígula gobernó el Imperio Romano del año 37 al 41 después de Cristo y en sus 4 años de poder fue recordado por la posteridad como uno de los gobernantes más odiosos de la gran potencia. Como si intentara encontrar los límites de las capacidades humanas y poner a prueba la resistencia del presupuesto del imperio, el monarca llevaba a cabo proyectos desagradables y costosos. Los enormes barcos que se botaron en la caldera volcánica del lago Nemi
fueron una de esas creaciones fantásticas. Se trata de 2 galeras de remos. Una de ellas servía como templo de la diosa del bosque Diana, y la otra supuestamente era un palacio de placer. El barco más grande alcanzaba los 73 metros de largo y 24 metros de ancho. La embarcación más pequeña, de 70 metros de largo y 20 metros de ancho, no estaba equipada con remos, era remolcada. Para comparar, el vapor británico Titanic, famoso por ser el barco más grande de principios del siglo XIX, alcanzaba los 270 metros de largo y 28 metros de ancho. Las galeras de Calígula eran inferiores al Titanic en cuanto a dimensiones, pero navegaban en un lago con un diámetro de no más de 1000 metros. Para su época eran gigantes chapoteando en un charco. Pero lo sorprendente era otra cosa. En los barcos había jardines florecientes, donde crecían árboles frutales, florecían flores y colgaban racimos de uvas. También había baños y albercas, un escenario giratorio y palacios con habitaciones para esclavos e invitados. Las instalaciones incluían plomería con agua fría y caliente, así como pisos calefaccionados. Por supuesto, todo el mobiliario estaba ricamente decorado con cabezas de animales salvajes, patrones y metales preciosos. En los remos brillaban piedras preciosas. Los techos del palacio y del templo brillaban como oro bajo el sol, sostenidos por columnas de mármol, y cubrían un piso de mosaico de una belleza asombrosa. Aquí y allá había estatuas, y en las paredes lucían bajorrelieves y pinturas. El elemento principal, por su belleza y funcionalidad, era el escenario, compuesto por plataformas giratorias. En su construcción se utilizó un sistema de rodamientos de bolas que no se reinventó sino hasta finales del siglo XIX, y toda esta magnificencia existió durante 2000 años. Solo nos queda imaginar y envidiar las fiestas que organizaba Calígula allí. Los cascos de los barcos, que se conservaron maravillosamente en el fondo del lago gracias a la meticulosidad de los antiguos romanos, fueron exhibidos en un museo. El museo fue destruido en 1944. Algunos dicen que fueron los alemanes, otros los estadounidenses. Los historiadores no se ponen de acuerdo. Sin embargo, no todo está perdido. Según los investigadores, lo más probable es que en el fondo del lago repose otra embarcación que alcanza una longitud de 122 metros. Parece que las principales sorpresas aún nos esperan en el futuro. ¿Por qué el oso prehistórico amaba tanto las cuevas? Se han hecho muchos documentales y caricaturas sobre los osos. El oso fue el símbolo de los Juegos Olímpicos de 1980. Es el emblema de muchas ciudades y sobre su fuerza existen leyendas. En la antigüedad, en nuestro planeta vivía un oso que superaba a todos los que existen hoy juntos. Este gigante alcanzaba los 3.5 metros de altura y lo llamaban oso cavernario, pero no está claro si realmente vivía en una cueva o no. En los territorios desde Irlanda e Inglaterra hasta Siberia Occidental, hace unos 300.000 años apareció el oso cavernario, que es un pariente cercano de los osos pardos. No es difícil adivinar que recibió su nombre porque sus restos se encontraron en cuevas, pero no podemos afirmar que estuviera allí todo el tiempo. Lo más probable es que los osos entraran a las cuevas para pasar la noche. Por eso a los osos actuales deberíamos llamarlos osos de guarida. Para alimentar a un gigante así, los osos tendrían que haberse alimentado de ganado vacuno, pero tampoco es así. Los osos son en su mayoría vegetarianos y se alimentan principalmente de bayas, raíces, insectos y plantas. Cuando los osos entraban en la estepa, les resultaba difícil sobrevivir solo con plantas, por lo que comían todo lo que encontraban en su camino. Cuando sus reservas de grasa estaban llenas, buscaban una cueva adecuada y entraban en hibernación, pero ahí es donde a los gigantes les esperaba el peligro. Por muy grande que fueras, cuando duermes eres vulnerable, y de eso se aprovechaban los leones cavernarios. A veces los osos lograban esconderse de los leones, pero entonces aparecía otro enemigo, nuestros antepasados. Los humanos buscaban intencionalmente osos dormidos para matarlos. Usaban la piel del oso para ropa, la carne para comer y la cueva como vivienda. Pero incluso eso no era suficiente para los humanos. A partir de la caza de los osos, inventaban varios rituales mágicos que usaban los cráneos de los osos como artefactos de poder. Hace unos 15.000 años, el último oso cavernario fue asesinado por el Homo sapiens, según lo demuestran los hallazgos más recientes de restos de estos antiguos gigantes. Pero el corazón fosilizado más antiguo que se ha encontrado tiene 380 millones de años, y de eso les voy a hablar. Un frasco de crema y unos calzones de mujer usados. En la Plaza Tabard en Londres, los arqueólogos encontraron un llamativo conjunto de artefactos. Un frasco de crema y unas bragas femeninas estaban en el fondo de una zanja. Parecería que no hay nada inusual, ya que cualquier chica podría haber dejado caer eso de su bolso. Pero la chica dejó caer este conjunto no ayer, ni el año pasado, ni siquiera hace 100 años.
Estos artefactos tienen más de 2000 años. Entre los años 120 y 150 de nuestra era, en este lugar había una pequeña ciudad romana llamada Londinium, y ahora en este lugar hay una enorme metrópolis moderna. Los arqueólogos inmediatamente abrieron el frasco y vieron dentro una crema de color blanco con una huella dactilar, como si alguien hubiera usado esa crema apenas ayer. Al analizar el contenido, lograron descubrir la composición. Era grasa animal, almidón y estaño, y no había ningún aroma a lavanda o chocolate. Hace 2000 años, una crema similar se usaba para hidratar la piel del rostro y las manos. Es muy interesante saber qué marca de cosméticos usaba en ese entonces una dama de la antigua Roma. Pero el segundo hallazgo es aún más interesante. Son unas bragas femeninas que se parecen mucho a los bikinis o tangas modernos. ¿De verdad hace más de 2000 años las damas preferían este tipo de ropa interior? Este conjunto fue encontrado en 1953 en el fondo de un pozo antiguo. Como mencioné antes, tienen una antigüedad del primer siglo de nuestra era. Probablemente algunos de ustedes estén muy familiarizados con la historia de la antigua Roma y saben muy bien que en esa época nadie usaba ropa interior. Y tendría razón, este tipo de ropa interior no se usaba todos los días. Las chicas la usaban para realizar diferentes ejercicios gimnásticos. Esto lo confirma un mosaico en la villa romana del Casale en Sicilia. Para realizar trucos acrobáticos complejos, las chicas necesitaban al menos una prenda mínima de ropa. Además de para presentaciones, las mujeres en la antigua Roma usaban este tipo de bragas en un periodo especial, colocando dentro pedazos de tela doblada o lana. Aquí hay otro ejemplo de un mosaico de la antigua Roma. Un gladiador gigante de la Villa Borghese, Roma, siglo III a.C. ¿Alguna vez te has preguntado qué sonidos había en Roma en el campo de batalla? Un complejo gigante de antiguos asentamientos. Con la ayuda de tecnologías modernas, arqueólogos del University College Dublin, junto con colegas serbios y eslavos, hicieron un descubrimiento significativo. Descubrieron numerosos asentamientos de la Edad de Bronce previamente desconocidos en la parte sur de la cuenca de los Cárpatos, cerca de Serbia. El análisis de imágenes satelitales y la fotografía aérea permitieron reconstruir el paisaje más antiguo y descubrir una red de megafortalezas, enormes estructuras prehistóricas. Estas megafortalezas, conocidas anteriormente por ejemplos como Gradishta y Josh, Chanatpalota, Santana y Carnește y Arcuri, antes se consideraban aisladas. Sin embargo, una nueva investigación mostró que en realidad forman una red compleja. En su época de esplendor, aquí pudieron haber vivido decenas de miles de personas. Estos sitios, ubicados a lo largo del río Tisa, fueron descubiertos en una zona donde casi todos los asentamientos están a menos de 5 kilómetros unos de otros. Los científicos creen que las comunidades locales interactuaban pacíficamente entre sí y eran centros importantes en Europa durante la época de los micénicos, los hititas y los egipcios del Nuevo Reino. La chica de Egbed es una famosa momia de Dinamarca que fue enterrada en un ataúd bien conservado, descubierto en 1921. Aunque el ataúd hecho de un tronco de árbol se conservó bien, sus huesos no se conservaron. Solo su ropa, cabello, uñas y algunos dientes quedaron en buen estado. También dentro de su ataúd se encontraron los restos cremados de un niño que tenía alrededor de 5 o 6 años. Los historiadores creen que la joven dama era una sacerdotisa del culto escandinavo al sol debido a los símbolos en espiral en su cinturón. Investigaciones posteriores demostraron que la niña no era originaria de Dinamarca, sino de la Selva Negra en Alemania. Se cree que posiblemente se casó con un jefe en Dinamarca para formar una alianza estratégica. La cripta real en Perú. Esta vez viajaremos a Sudamérica, donde buscadores de tesoros de todo el mundo han estado saqueando tumbas antiguas en Perú durante décadas. Por suerte pasaron por alto una enorme cripta real que pertenecía a una civilización poco estudiada. Bajo una capa de arena, esta cripta estuvo oculta de los saqueadores durante más de 1000 años. En el lugar llamado el Castillo de Huarmey, el profesor Miloš Gerš vio en toda su vida tantas cosas espeluznantes que nadie más había visto en ningún otro lugar de nuestro planeta. Aquí se encontraron restos de antiguos insectos que se alimentaban de carne humana y serpientes enrolladas en el fondo de vasijas de cerámica. Y durante una de las expediciones, un enjambre de abejas gigantes atacó a los arqueólogos. Esto parece sacado de una película, pero así es el trabajo de los arqueólogos en la impenetrable selva. Y todo esto para que podamos estudiar el mundo antiguo. Durante más de 100 años, los saqueadores de tumbas esperaban encontrar una tumba con momias envueltas en telas preciosas y adornos. Miloš Gerš creía que en el castillo podría encontrar esa tumba misteriosa, aunque la mayoría de las personas a su alrededor le desaconsejaban realizar esa expedición.
Él creía que en ese lugar hace unos 1000 años ocurrió algún evento importante de esa época. En esta región se han encontrado muchos artefactos de la civilización peruana Wari. Gracias a un dron, el grupo de investigadores logró ver los contornos de las paredes en la colina. Resultó que eso era solo el comienzo de una gran expedición. Bajo tierra se escondía un gigantesco laberinto de altas paredes y torres. Los arqueólogos incluso lograron determinar que las paredes estaban pintadas de un color rojo brillante. Bajo tierra se logró descubrir una tumba real con 4 reinas y más de 50 restos de personas nobles. Hachas de cobre, copas de plata y joyas de oro, eso es lo que buscaban los saqueadores de tumbas. Y solo Miloš Gerš logró encontrar esto en la tumba de El Castillo. En la antigüedad se creía que el estatus de una persona era importante no solo en vida, sino también después de la muerte. Por eso el entierro de personas importantes era tan rico. De la poca información que tenemos sobre la civilización Wari, sabemos que las mujeres eran artesanas muy hábiles y fabricaban telas que eran mejores que las de los tejedores flamencos y holandeses del siglo XVI. Rastros de opio de 3500 años de antigüedad. Los arqueólogos en Israel hicieron una declaración sensacional. Las personas de la Edad de Bronce que vivían en el Levante consumían sustancias psicoactivas. En 2017, durante las excavaciones en las tumbas de Tel Yahud, los arqueólogos desenterraron cerámica, pero los análisis se realizaron hasta este año. El estudio de excavaciones similares se parece mucho a una pericia forense en la escena de un crimen. El análisis de 22 objetos de cerámica se realizó con equipo que se utiliza en la policía. A las personas que consumían opio en la Edad de Bronce, ni siquiera se les habría ocurrido que serían estudiadas por policías del siglo XXI. La cromatografía de gases y la espectrometría de masas realizadas en el marco de la investigación demostraron que en 8 vasijas se almacenaban alcaloides de opio obtenidos de la planta de amapola. En las vasijas había morfinano, que proviene de la morfina, así como ácido opiánico y otros compuestos presentes en la firma química del opio. A partir de esto podemos concluir que los antiguos cananeos estaban familiarizados con las propiedades psicoactivas de la amapola. Los antiguos egipcios pudieron haber usado el opio como ofrenda para el más allá. Muchos lo usaban para invocar el espíritu de familiares fallecidos. Ya en la década de 1960, los expertos sugirieron por primera vez que este tipo de jarras se usaban para fabricar opio. Sus cuellos largos recordaban a una cabeza de amapola al revés. La primera mención escrita del opio se encontró en tablillas de arcilla sumerias de hace 3000 años, donde el medicamento se menciona como Gil, que significa felicidad. Esta no es ni de lejos la primera evidencia que confirma que las personas consumían drogas en la antigüedad. Los arqueólogos han encontrado repetidamente rastros de marihuana que probablemente se utilizaba para rituales religiosos. Ayudaba a tragar, respirar y hablar. Arqueólogos polacos descubrieron una prótesis médica única destinada a una persona con paladar hendido, que tiene aproximadamente 300 años de antigüedad. Este defecto ocurre cuando el paladar de la boca no se cierra correctamente durante el desarrollo y hoy en día se puede corregir mediante cirugía. Sin embargo, hace 3 siglos los médicos se veían obligados a buscar otras soluciones. La prótesis fue encontrada en la iglesia de San Francisco de Asís en Cracovia y es la primera de su tipo encontrada en Polonia. Probablemente fue hecha a la medida para una persona específica con paladar hendido para hacer su vida más cómoda. El dispositivo se insertaba en la boca y llenaba el hueco en el paladar, cumpliendo funciones necesarias para una vida normal. La singularidad de esta prótesis radica en su diseño. Consta de 2 partes, una placa metálica que hace la función del paladar duro y una almohadilla de lana para un ajuste ceñido a la boca. El paladar duro ayuda a tragar, respirar y hablar, además de mantener los objetos en la boca, evitando que entren en la cavidad nasal. Este pequeño dispositivo de unos 3 centímetros de largo y solo 6 gramos de peso era bastante avanzado para su época. Para estudiar la prótesis con más detalle, los científicos utilizaron un microscopio especial y análisis de rayos X. Descubrieron que las partes metálicas estaban hechas de cobre con impurezas de oro y plata. El cojín de lana contenía rastros de yoduro de plata, probablemente para proteger contra los microbios y mantener la limpieza. La esencia oculta. Esta figura de barro única perteneciente a la cultura maya fue encontrada en la región de Petén, Guatemala, y data del período clásico. La persona representada está sentada en una postura de profunda contemplación o en un gesto ritual con las palmas abiertas, simbolizando ofrendas o súplicas a los dioses. En su cabeza lleva una máscara que recuerda a los cascos modernos o incluso a trajes espaciales.
lo que convierte a este artefacto en objeto de muchas especulaciones. La máscara podría simbolizar una conexión con el mundo sobrenatural o ser parte de un atuendo ceremonial destinado a imitar a los dioses o espíritus. Sin embargo, en su singularidad, algunos investigadores ven referencias a contactos con civilizaciones extraterrestres. Las leyendas mayas a menudo mencionan a personas celestiales que traían conocimientos de otros mundos, y esa iconografía podría ser una representación simbólica de esas tradiciones. En la figura también se pueden notar adornos, un medallón masivo y brazaletes, lo que indica el alto estatus de la persona representada. Es posible que se trate de la figura de un sacerdote o chamán que desempeñaba un papel ritual importante. El corazón más antiguo. Un nuevo hallazgo arqueológico nos llegó desde Australia, aunque antes podría habernos llegado nadando. Se trata del corazón fosilizado más antiguo de un ser vivo que se haya encontrado. Es el corazón de un pez y tiene 380 millones de años. Antes, los científicos solo podían estudiar la anatomía de los órganos antiguos basándose en el sistema óseo, ya que los tejidos blandos de los animales fósiles prácticamente no sobreviven hasta nuestros días. Esta vez los científicos tuvieron mucha suerte. El corazón pertenece a un grupo de peces acorazados, a una de las especies de artrodíros. Estas criaturas vivieron en nuestro planeta entre hace 420 y hace 360 millones de años. Fueron algunos de los primeros animales vertebrados en desarrollar una mandíbula. Además del corazón, los científicos lograron descubrir el estómago, los intestinos y el hígado de este pez antiguo. Lo más interesante es que todos los órganos estaban en su posición original y durante cientos de millones de años no fueron aplastados por las rocas pesadas. Encontrar los órganos de un pez en su estado original es un milagro increíble para el mundo científico. Esto ayudó a los científicos a ver cómo ocurría la evolución y cómo era la anatomía de los peces hace unos 400 millones de años, como si estuvieran estudiando un pez recién capturado. Basándose en los fósiles encontrados, hicieron el primer modelo 3D del corazón de un artrodiro. Los investigadores afirmaron que la anatomía de los peces antiguos no era muy diferente de la humana. Y si tienes, digamos, 25 millones de dólares, puedes comprarte el esqueleto de una criatura muy antigua. Sonidos de un campo de batalla romano. En el antiguo fuerte romano de Vindolanda se descubrió una boquilla de un cuerno romano antiguo. El cuerno de metal era un instrumento musical que se usaba para transmitir órdenes a las tropas durante la batalla. No menos de 9 fuertes romanos fueron construidos de madera o piedra en Vindolanda aproximadamente desde el año 85 hasta el año 370 de nuestra era, creando uno de los sitios arqueológicos más complejos de Gran Bretaña y un patrimonio cultural único de la vida en la frontera. Hoy en día, Vindolanda es un sitio arqueológico activo, donde durante las excavaciones se han encontrado miles de zapatos, telas, objetos de madera y las tablillas de Vindolanda, todos ellos perfectamente conservados. Estos son los documentos conservados más antiguos en el Reino Unido, datados de los siglos I y II de nuestra era. Los investigadores estaban excavando el piso del taller de Adriano, enterrado bajo los restos del salón del club de oficiales, cuando encontraron una rara boquilla hecha de una aleación de cobre, que data aproximadamente del año 120-128 de nuestra era. Bárbara Birley, curadora de la Fundación Vindolanda, dijo: "Cuando encuentras una parte de un instrumento musical, eso nos ayuda a tener una idea más precisa no solo de cómo se veía el ejército, sino también de cómo sonaba". Y ahora vamos con Charles. China. Y veremos cómo eran los trajes funerarios. El entierro de una mujer vampiro. En la práctica de los arqueólogos, a veces se encuentran entierros atípicos. Se destacan por un rito funerario diferente al aceptado en esa cultura. A los fallecidos así, los podían enterrar fuera del cementerio o privarles de algunas partes del cuerpo. La aparición de enterramientos desviados podía estar influida por muchas razones, tanto relacionadas con el sistema de creencias como con las circunstancias de la vida. En 1900, una de las categorías de enterramientos no convencionales son las tumbas de los llamados vampiros. Los arqueólogos creen que en estos entierros se encuentran los restos de personas a las que la gente de su entorno temía. Temían que los difuntos se levantaran de sus tumbas. Para evitar que esto sucediera, les ponían piedras en la boca a los muertos, los mutilaban e incluso los clavaban al suelo. Además, se practicaba colocar hoces y guadañas en el cuello o el abdomen. Podían considerar a alguien un vampiro por una apariencia inusual, brujería, suicidio o por ser una de las primeras víctimas de epidemias. Arqueólogos polacos de la Universidad Nicolás Copérnico en Toruń, bajo la dirección del profesor Dariusz Poliński, realizaron excavaciones cerca de la ciudad de Bydgoszcz, donde entre 2005 y 2009 se investigó una necrópolis de la Alta Edad Media, cuyos entierros contenían valiosos objetos. Sin embargo, este año los científicos centraron su atención en un complejo funerario vecino del siglo XVII,
que fue dañado como resultado de trabajos agrícolas. En una de las tumbas, los arqueólogos encontraron los restos de una mujer vampiro. Sobre su cuello había una hoz de hierro, y en el dedo gordo del pie izquierdo tenía un candado colgante. Al mismo tiempo, en el cráneo de esta mujer se conservaron restos de un tocado de seda, lo que puede indicar su estatus bastante alto, ya que en el siglo XVII era un artículo muy caro. Es posible que la razón por la que los habitantes locales la enterraron de una manera tan inusual se deba a la apariencia poco común de la mujer. Su diente frontal sobresalía hacia adelante. Una antigua cápsula del tiempo. Jane Eastman, una experimentada buscadora de tesoros, recientemente hizo un descubrimiento inusual en el fondo del río Banglia. Ella encontró una botella de vidrio de la época victoriana llena de pepinillos en salmuera. Jane mostró este sorprendente tesoro a sus seguidores en Instagram, donde su hallazgo provocó un animado debate. La botella, hecha de vidrio verde acuático, se conservó en excelente estado, y su tapa con la inscripción WND Harvest Dowgate Dock London impulsó a Jane a investigar su historia. Ella descubrió que la empresa WND Harvest se dedicaba a la venta de especias y encurtidos en Londres desde la década de 1870, y que la botella encontrada probablemente pertenece al periodo de 1890 a 1910. Según Jane, la botella resultó estar completamente hermética, por lo que los pepinillos se conservaron. La mujer la llamó una verdadera cápsula del tiempo y decidió no abrir el hallazgo para conservarlo en su estado original. Para ello, selló la tapa con cera de lacre. Los recipientes para encurtidos eran populares en la época victoriana debido a su practicidad. Lo único que aún no está claro es si los pepinillos siguen siendo comestibles. 100.000 monedas antiguas. En Mayabash, Japón, los arqueólogos descubrieron un hallazgo único de más de 100.000 monedas antiguas, incluyendo monedas chinas, Banlian, fechadas en el año 175 antes de nuestra era. Estas monedas, encontradas durante la construcción de una fábrica, abarcan el período del siglo VII al XIII, estaban atadas en manojos de 100 piezas usando cuerdas de paja llamadas sashi. Este lugar, ubicado cerca de las ruinas del palacio de la dinastía Qin, fue elegido para ocultar los tesoros, probablemente debido a la guerra que se avecinaba. En total se encontraron 1060 manojos de sashi, algunos de los cuales contenían hasta 1000 monedas. El análisis de 334 monedas del almacén mostró 44 tipos diferentes de unidades monetarias que abarcan el periodo desde la dinastía Han occidental hasta la dinastía Song del sur. Las monedas del tesoro tienen un diámetro de 2,3 centímetros, un agujero cuadrado en el centro y un grosor de 1 milímetro. La moneda más reciente data del año 1265, lo que indica que el tesoro fue escondido durante el gobierno de Kamakura. Dibujos de personas espeluznantes con cabezas enormes. Ahora vamos a ir al centro de Tanzania, donde antiguos artistas dejaron extraños dibujos en una cueva. En la reserva de caza Swago Swago, los arqueólogos encontraron una roca pintada de manera única. Allí los investigadores encontraron restos de dibujos, algunos de los cuales desaparecieron sin dejar rastro, pero uno de los dibujos se conservó bastante bien, aunque genera muchas preguntas. En la cueva Amaji se encontraron dibujos de figuras humanoides con cabezas grandes. Según los arqueólogos, esta cueva tiene varios cientos de años, pero es difícil determinar con precisión cuándo aparecieron estos dibujos aquí. Los investigadores creen que son cabezas de búfalos. En la cultura sándava, los búfalos eran una parte importante de la cultura sándava. Sin embargo, no había personas con cabezas de búfalo en su historia, aunque los cuernos de estos personajes definitivamente se parecen a los de los búfalos. No muy lejos de este lugar, los arqueólogos encontraron otros 2 dibujos similares de criaturas humanoides espeluznantes con cabezas enormes. Todos son muy parecidos entre sí. Por ahora, los arqueólogos no pueden dar una respuesta exacta sobre a quién intentaban representar los artistas en la antigüedad, pero los científicos sí encontraron una pequeña pista. En la región de Kandoa, donde encontraron los dibujos en la roca, vive el pueblo Sandawa, que utiliza diferentes dibujos para sus rituales. Es posible que ellos ayuden a los arqueólogos a explicar el origen de estos dibujos. Desde Tanzania nos dirigiremos al Medio Oriente, a otra cueva donde los hallazgos no son menos impresionantes. Trajes funerarios de la dinastía Han. En la antigüedad, en China, las personas de alto rango eran enterradas con trajes únicos hechos de placas de jade unidas con alambre de oro. Las frías y lisas placas creaban un mosaico increíblemente hermoso que simbolizaba la riqueza de la dinastía Han. Este tipo de entierros no se han visto en ningún otro lugar fuera de China. En chino se llaman yuyi.
lo que significa traje de jade. Durante siglos, la gente pensó que los trajes funerarios de jade eran solo una leyenda. La gente ni siquiera podía imaginar que los gobernantes de esa época pudieran ser tan ricos como para cubrir completamente sus cuerpos con jade increíblemente caro. Pero el descubrimiento en 1986 confirmó que no eran solo leyendas descritas en los antiguos textos. Este hallazgo se convirtió en una sensación no solo para China, sino para todo el mundo. Finalmente, los arqueólogos lograron confirmar que los gobernantes de la dinastía Han eran enterrados en trajes de jade. La dinastía Han fue extremadamente poderosa y gobernó desde el año 206 a.C. hasta el año 220 después de Cristo. Es una de las dinastías chinas más emblemáticas. Y hoy en día los Han siguen siendo el grupo étnico principal de China. Las tumbas de los gobernantes de la dinastía Han cambiaron la percepción sobre las prácticas funerarias chinas. En 1983, en Dingxian, provincia de Hebei, los investigadores descubrieron uno de los trajes de jade más caros de la historia que pertenecía al gobernante Huai. El traje está hecho de 1203 piezas de jade unidas con hilos de oro. El traje más complejo estaba compuesto por 2498 piezas de jadesne. Criaturas míticas en el sótano. Es el año 2006, Inglaterra. Un equipo de trabajadores planea demoler una casa. Era un día completamente normal. Los trabajadores ni siquiera sospechaban la sorpresa que les esperaba durante el trabajo. Al bajar al sótano, los trabajadores encontraron algo. En el sótano encontraron cientos de cajas de cartón. Emocionados pensaron que en las cajas se guardaba vino muy antiguo y añejado. Pero si en las cajas hubiera habido vino, este video habría salido en otro canal. Abrieron las cajas y vieron momias dentro. No eran momias de personas, ni siquiera de animales. Eran extrañas momias de unas criaturas míticas. Cientos de momias de diferentes hadas y gnomos se asustaron mucho y decidieron investigar a quién pertenecía originalmente esa mansión. El primer dueño de la casa se llamaba Tomás Teodoro Merlín. Créalo o no, pero este hombre vivió hasta los 160 años y siempre se veía más joven que sus contemporáneos. Quienes lo conocieron personalmente decían que a los 80 años parecía de 40. Había muchas leyendas sobre este hombre y se creía que él inventó el elixir de la eterna juventud. Pero como dije antes, solo vivió hasta los 160 años. Este personaje único nació en el norte de Inglaterra, en la ciudad de Hellingshire, en 1782. En el siglo XIX, Tomás Teodoro Merlín viajaba por el país mostrando su colección única de criaturas míticas. Se llamaba la colección de críptidos de Merlín. Desafortunadamente, en esa época su gira no tuvo éxito y muchos lo consideraban un estafador. Personalmente, creo que ahora tendría muchos más admiradores. Tengo la sensación de que hoy en día la gente cree en cosas mucho más absurdas. Tomás escribía sobre sus fracasos y logros en un diario que fue encontrado junto a las momias. La causa de la muerte sigue siendo desconocida. Un pozo de madera de la Edad de Bronce. Recientemente, los arqueólogos descubrieron un pozo de madera de la Edad de Bronce bien conservado en Oxfordshire, Inglaterra. El pozo fue encontrado durante la construcción de la carretera Benson Relief Road. John Boothroyd, maestro principal y gerente del proyecto, contó que esperaban encontrar un hoyo cualquiera, pero se toparon con un poste de madera conservado, clavado verticalmente en el suelo. Las excavaciones posteriores mostraron que los postes eran parte de un pozo de madera. El suelo húmedo contribuyó a la excelente conservación de la madera. Los arqueólogos documentaron la estructura de forma digital y la desmontaron cuidadosamente para transportarla al servicio museístico de Oxfordshire. Las muestras de madera se enviaron para su análisis, con el fin de determinar su tipo. Además del pozo, los arqueólogos encontraron pedernal, huesos de animales y fragmentos de cerámica, lo que indica que se usaban para almacenamiento y desechos. A pesar de las condiciones difíciles, el equipo logró documentar el pozo con éxito. Las muestras de suelo ayudarán a crear una imagen más completa del paisaje circundante y la escala del asentamiento. Un esqueleto de tiranosaurio en subasta. Si eres un gran fanático de la arqueología y de las criaturas prehistóricas, te gusta estudiar el mundo antiguo y contarles a tus amigos sobre ello. Y si tienes al menos $25 millones en una subasta en Hong Kong, puedes adquirir un esqueleto de tiranosaurio rex de 12 metros llamado Shen. Este esqueleto fue descubierto en Estados Unidos en 2020 en el condado de Macon, en Montana. Esta criatura tiene aproximadamente entre 68 y 66 millones de años y el esqueleto completo del gigante fue ensamblado durante 2 años. La subasta se llevará a cabo este año, el 30 de noviembre, y si quieres llegar a tiempo para comprarlo, deberías apresurarte, pero lo más probable es que no lo logres, porque ya fue encontrado. El comprador potencial es un multimillonario que planea colocar el esqueleto del tiranosaurio en su mansión.
Y les recuerdo que mide 12.2 metros de largo, 4.6 metros de alto, y este gigante pesa casi 1,5 toneladas. Actualmente el esqueleto pertenece a un coleccionista privado, pero muy pronto el esqueleto se irá con su nuevo dueño. El tiranosaurio Rex es uno de los dinosaurios más mortales del planeta. Tenía la mordida más fuerte de toda la historia y, además, estaba bastante desarrollado. Este es el único esqueleto completo de 80 millones de tiranosaurios que se ha conservado hasta nuestros días, y es el segundo esqueleto que se subasta. Mosaicos en la orilla del mar de Galilea. Y una vez más regresamos a Israel, donde los arqueólogos descubrieron mosaicos en el piso a orillas del mar de Galilea. Esto indica que este lugar en la antigüedad era una región próspera habitada por primeras comunidades judio-cristianas y más tarde se convirtió en un importante centro administrativo islámico. En su momento, este lugar fue un importante centro comercial enfocado en la producción de azúcar, y el hijo del califa mandó construir un palacio, que incluía una de las primeras mezquitas edificadas en la región de Palestina. Esta zona sufrió un fuerte terremoto alrededor del año 749 después de Cristo y posteriormente fue abandonada. El profesor Kunin y su equipo han estado realizando investigaciones arqueológicas en esta zona durante la última década, comenzando con excavaciones y trabajos de restauración en el Palacio del Califa. Los trabajos fueron suspendidos durante la pandemia, pero este año el equipo reanudó las excavaciones en el sitio. La Dama Rai es una de las momias más antiguas conocidas que se han encontrado en Egipto. Fue descubierta en 1881 y los investigadores estiman que tenía unos 3040 años cuando murió, alrededor del año 1530 a.C. Por los escritos que se dejaron sobre la Dama Rai, sabemos que fue la nodriza de la reina Amose-Nefertari, la primera reina de la 18ª dinastía. El cuerpo momificado de Amose-Ingapi, la tía de Ahmose-Nefertari, fue encontrado en el ataúd exterior de la Dama Rai. En 2009 los investigadores realizaron una tomografía computarizada al cuerpo de la Dama Rai y descubrieron que tenía aterosclerosis. Ella es la momia más antigua conocida con esta enfermedad y varias otras momias egipcias también muestran signos de aterosclerosis. La mujer fue enterrada con un bebé en brazos. En la zona de la ciudad de Nieuwin, Países Bajos, los arqueólogos descubrieron numerosos monumentos de la cultura neolítica Zwifterband. Los antiguos ganaderos se asentaron a lo largo de las orillas de los ríos, en el territorio de los actuales Países Bajos, entre los años 5300 y 3400 antes de nuestra era. Aproximadamente 136.000 artefactos de esta cultura fueron encontrados por los especialistas bajo una capa de 2 metros de turba y arcilla en el parque empresarial Head Cluster. Durante las excavaciones, los arqueólogos encontraron 4 esqueletos, y los extrajeron junto con los sedimentos en un solo bloque. Y los llevaron al laboratorio arqueológico de Leiden para su investigación. Uno de los esqueletos pertenecía a una mujer joven de entre 20 y 30 años que murió hace unos 6.000 años. Inicialmente los especialistas consideraron que el entierro era individual. La postura del esqueleto parecía extraña. El brazo derecho estaba doblado en un ángulo de 90 grados, lo cual no es típico de los entierros de esta cultura. Solo después de un análisis minucioso, los especialistas encontraron cerca del brazo un diminuto esqueleto de un bebé, clavículas, cráneo, huesos largos y una mandíbula con dientes de leche. Por el desarrollo de los dientes, el niño tenía alrededor de 3 meses al momento de su muerte. El hallazgo resultó ser el entierro infantil más antiguo en el territorio de los Países Bajos. En la propia tumba, aparte de los huesos, no hay ningún artefacto, pero cerca se encontraron pedazos de astas de ciervo y vasijas de barro. El análisis de ADN realizado en 2019 mostró que la bebé era una niña, y la mujer resultó ser la madre de la bebé. Un cofre con oro en concreto. Durante una remodelación en una de las villas en Viena, los trabajadores descubrieron un hallazgo increíble. Bajo el piso de concreto del sótano encontraron un cofre con 30 kilogramos de monedas de oro de Mozart. Su valor se estima en 2.3 millones de euros. El primero en notar el misterioso cordón que sobresalía del concreto fue un obrero, pero decidió no tocarlo. Más tarde llegó un plomero al lugar, quien, intrigado por el hallazgo, desenterró la caja metálica. Ahora, según las leyes de Austria, le corresponde 1/3 del tesoro, o posiblemente la mitad, ya que el resto será para el dueño de la casa. El oro fue escondido en el concreto antes de la Segunda Guerra Mundial. Para el plomero, esto resultó ser una verdadera suerte, pero para el albañil que perdió la oportunidad, claramente no fue así. Un refrigerador antiguo. Comenzaré mi relato sobre hallazgos arqueológicos con Bulgaria, donde en el campamento de legionarios romanos en Nove, los arqueólogos encontraron un recipiente único hecho de placas de cerámica.
que probablemente se usaba como refrigerador. Este campamento fue construido en el primer siglo de nuestra era. La zona del antiguo campamento fue estudiada por arqueólogos búlgaros y polacos durante décadas. Este año, bajo la dirección del profesor Petr Dicik, se logró descubrir un refrigerador que se encontraba en los barracones militares. En él, los legionarios guardaban restos de comida. Se habían encontrado refrigeradores similares antes, pero siguen considerándose raros. Además del refrigerador, los arqueólogos encontraron decenas de monedas, pero el siguiente hallazgo, descubierto en un basurero en Polonia, seguramente los sorprenderá. Cueva de la época del faraón Ramsés II. Es raro que los arqueólogos tengan la oportunidad de tocar lugares que no han sido alterados durante miles de años. En esta ocasión, en el Parque Nacional de Palmajem en Israel, un grupo de investigadores descubrió una antigua tumba. Durante los trabajos, una excavadora derrumbó el techo de una cueva funeraria, dentro de la cual se encontraron decenas de artefactos de la época del faraón Ramsés II. La última vez que hubo personas aquí fue hace 3.300 años. Los arqueólogos encontraron decenas de fragmentos de jarras y cuencos de barro y bronce de diversas formas. En algunos recipientes se guardaban sustancias valiosas. Además de la vajilla, se logró encontrar un arma de guerra en forma de una copia de punta de flecha. Todo esto debía servir a los muertos en el más allá. Según los arqueólogos, un hallazgo así ocurre una vez en la vida. Esto no es una película de Indiana Jones, es la vida real. Una tumba real directamente del mundo antiguo. Es una cápsula del tiempo. Ninguna mano humana había tocado estos recipientes y armas durante más de 3.300 años. Normalmente, en esa época, los guerreros eran enterrados con armas. La cámara funeraria fue tallada a mano en la roca en forma de cuadrado. Es posible que este fuera el lugar de entierro de toda una familia o clan. Lamentablemente, la conservación de los restos era tan mala que los científicos ni siquiera podrán extraer ADN para su análisis. Pero los científicos podrán investigar cosméticos antiguos y ropa interior femenina que se encontraron en Londres. El investigador mexicano Pablo Enrique García Sánchez mostró al público un cráneo con extraños símbolos, un hallazgo sensacional. Él afirmó que en la Tierra no solo habitaban humanos y como prueba mostró un cráneo. Sin embargo, este hallazgo genera muchas preguntas. Hace unos 4 años, unos mineros se acercaron a Pablo García cerca de la ciudad de Taxco. Ellos afirmaron que a una profundidad de 3.035 metros empezaron a encontrar objetos muy extraños. La colección de artefactos sorprendió incluso al investigador. Los mineros sacaron a la superficie collares de diferentes piedras semipreciosas, una daga de jade y varios amuletos y talismanes hechos de hueso. Estos hallazgos sorprendieron al arqueólogo, y él acudió al gobierno para solicitar permiso para realizar excavaciones en la mina y cerrarla temporalmente. Tras recibir la autorización, comenzó de inmediato las excavaciones. Logró descubrir más de 100 objetos domésticos, herramientas rituales y adornos. Pero lo verdaderamente único de todo esto es otra cosa. Prácticamente en cada objeto había inscripciones en un idioma desconocido para todos. Y a principios de este año, un grupo de arqueólogos bajo la dirección de nuestro protagonista encontró un cráneo inusual. Los científicos realizaron de inmediato un análisis minucioso del objeto. La datación mostró que tenía más de 16.000 años. En el cráneo había inscripciones similares a las de los artefactos descubiertos anteriormente. El análisis de ADN reveló 4 cadenas en lugar de 3. Pablo García considera que este cráneo es divino. Él está seguro de que los dioses de los antiguos indígenas visitaron nuestro planeta hace decenas de miles de años. Y este cráneo pertenece a una de esas antiguas deidades, pero él cree que los demás objetos fueron hechos por personas comunes. El año pasado, en este mismo lugar, los arqueólogos encontraron una momia de 4 dedos de una criatura que parecía un perro. Pablo no pudo realizar un análisis de ADN. Por supuesto, la mayoría de los científicos en México no le creyeron a Pablo Enrique y lo consideran un charlatán. Sin embargo, algunos científicos afirman que esto es una verdadera sensación, que confirma al 100% la existencia de paleocontactos en la antigüedad. ¿Y usted qué opina? ¿Qué tan reales cree que sean el cráneo y los artefactos encontrados en la mina? Armas de más de 400.000 años. En Irán, arqueólogos junto con sus colegas de Francia descubrieron en la cueva Kal Ekort artefactos únicos que tienen más de 400.000 años. También encontraron rastros de antiguos humanos, cuya antigüedad determinaron utilizando resonancia de espín electrónico, ya que no fue posible fechar los rastros con el método clásico de radiocarbón. La enorme cantidad de herramientas de piedra en esta cueva les dio a los científicos la oportunidad de reconstruir la cronología de la presencia humana en este lugar. Los arqueólogos supusieron que el último habitante de esta cueva fue un neandertal, y antes de él vivieron aquí Homo erectus y el hombre de Heidelberg. Por el momento, esta cueva se considera el asentamiento más antiguo de nuestro planeta.
cuántos lugares similares aún nos quedan por encontrar, quizás incluso más antiguos que esta cueva. Y el siguiente hallazgo, aunque mucho más reciente, es muy inusual. Telamón resucitado. Este atlante único del templo de Zeus en la antigua ciudad de Agrigento, en Sicilia, es uno de los ejemplos más impresionantes de escultura monumental del siglo V a.C. El templo, construido en estilo dórico, era considerado uno de los templos más grandes del mundo antiguo, y su arquitectura reflejaba el poder de la civilización griega. Los telamones, que servían como soportes, tenían un significado simbólico, representando la fuerza titánica que sostiene el cielo o el enorme peso de la estructura arquitectónica. Estas estatuas gigantes, de aproximadamente 7.5 metros de altura, impresionaban tanto por su nivel de detalle como por su tamaño. Uno de los telamones fue restaurado y colocado en su lugar original, demostrando la complejidad de las soluciones ingenieriles y artísticas de los antiguos maestros. Pero alrededor del Atlante existen mitos y misterios. Algunos investigadores creen que las imágenes de los titanes podrían reflejar antiguos mitos sobre la confrontación entre dioses y gigantes, y que su posición en el templo simbolizaba su sometimiento. Otros piensan que tales dimensiones y formas podrían haberse usado como imágenes de seres extraterrestres, en los que creían los antiguos habitantes. Radiografía de momias antiguas, año 2015, sitio arqueológico de Pachacamac, en Perú. Se encontraron 200 restos momificados. La mayoría de ellos estaba envuelta en varias capas de tela. Y para que las momias no se destruyeran al intentar desenvolverlas, fue necesario utilizar tecnologías modernas. Científicos canadienses de la Universidad del Oeste de Ontario escanearon las antiguas momias utilizando un complejo móvil de rayos X. Fueron datadas entre los años 1100 y 1470 de nuestra era. En 6 días, los antropólogos tomaron alrededor de 900 radiografías y realizaron más de 30 escaneos computarizados. Más tarde, con la ayuda de programas informáticos especializados, todas las fotografías se combinaron en una imagen digital. De esta manera, se pudo entender que no todas las momias se conservaron en buen estado, y en algunas radiografías les esperaba una sorpresa. En las cabezas de las momias había objetos misteriosos cuyo propósito aún no se entiende. Uno de los artefactos parecía un disco doblado. Los arqueólogos lo apodaron taco. En la cuenca del ojo de una momia se observó un objeto puntiagudo, y en otra se notó un tatuaje en la mano. Una momia estaba completamente cubierta de semillas de algodón. Los científicos aún no han podido explicar la razón de esto. Se supone que fue hecho con fines rituales. En las telas con las que estaban envueltas las momias, los científicos observaron pequeñas conchas, piedras y artefactos no identificados. A pesar de la gran cantidad de momias en un solo lugar, los arqueólogos aún tienen una pregunta clave. ¿El procedimiento de momificación se realizó intencionalmente o es el resultado del clima seco y el entierro en la arena lo que ayudó a que las momias llegaran hasta nuestros días? El bosque antiguo con los árboles más altos. Los dipterocarpos son el grupo dominante de árboles en las selvas tropicales de Kalimantan que han estado presentes en la isla durante al menos 4 millones de años. Es la tercera isla más grande del mundo, la única isla dividida entre 3 países, Indonesia, Malasia y Brunei. Los investigadores están dando la voz de alarma. Esta selva está al borde de la extinción y la humanidad podría perder su historia, que tiene 4 millones de años. Los investigadores estudiaron los restos de hojas fosilizadas y afirmaron que el paisaje moderno de Kalimantan existía en la época del Plioceno. En la isla habitan 270 especies de dipterocarpáceas, lo que representa la mitad del total de especies en el planeta. Este tipo de árboles es uno de los árboles tropicales más altos del mundo. Algunos de ellos pueden alcanzar una altura de más de 100 metros. En la densa jungla es muy difícil encontrar hojas fosilizadas. Antes las investigaciones se realizaban a partir de polen fosilizado, pero el polen se descompone rápidamente y los análisis eran imprecisos. Ahora los arqueólogos deben apresurarse para recolectar la mayor cantidad posible de restos fosilizados de estos antiguos gigantes, antes de que la humanidad destruya los manglares en esta región. ¿Y alguna vez se han preguntado por qué los osos antiguos vivían en cuevas? Sigan viendo, intentaré responder también a esa pregunta. Un asentamiento maya de 1000 años. Un misterioso asentamiento maya antiguo fue descubierto por arqueólogos en una comunidad agrícola menonita. Las viviendas destruidas parecían montículos blancos. Los científicos estudiaron la cerámica encontrada en estos lugares y la dataron entre los años 250 y 600 de nuestra era. Como se sabe, este periodo pasó a la historia por su construcción a gran escala y urbanización. En esa época, los mayas tenían un arte muy desarrollado. Las construcciones tienen pisos enlucidos y una colección de vasijas domésticas para cocinar. Y en algunas construcciones,
los arqueólogos encontraron herramientas agrícolas hechas de sílex. Los mayas tenían una agricultura bien desarrollada y usaban los bosques para criar animales en su entorno natural. Esto lo indica la acumulación masiva de huesos en este sitio. Una de las estructuras se parecía a un antiguo templo, completamente enlucido con piedra caliza blanca, y los objetos de sílex encontrados allí probablemente se usaban para ceremonias. Colmillo de elefante de colmillos rectos. Hace 2 años, en Alemania, entre Hannover y Leipzig, los arqueólogos encontraron un hueso de elefante de colmillos rectos. Era una vértebra cervical enorme. Más tarde, los arqueólogos encontraron otros huesos de este animal. Encontrar el esqueleto completo de un elefante de 4 metros es algo muy raro. Después de numerosas investigaciones, los científicos determinaron que este elefante fue comido por personas antiguas. Sin embargo, murió por causas naturales, ya que tenía alrededor de 50 años y lo encontraron cerca de un antiguo lago, a donde los elefantes iban a beber agua. Y ya este año, en septiembre, en Israel, el biólogo Lee Perigal encontró un colmillo bien conservado de un elefante de colmillos rectos. Su longitud es de 2.6 metros y 20 centímetros de diámetro. Todavía no han logrado extraer completamente el colmillo, por lo que aún no es posible determinar con precisión la especie del elefante. Pero, como saben, a los arqueólogos les gusta apresurarse y sacar conclusiones antes de tiempo. Según sus declaraciones, se trata de un elefante de colmillos rectos del bosque. Nuestros amigos solían cazarlo con frecuencia, y en ciertas regiones los elefantes de esta especie eran la principal fuente de carne. Su altura superaba los 4 metros y su peso llegaba hasta 1,5 toneladas. Como ya se habrán dado cuenta, la carne de un elefante así podía alimentar a una familia muy grande. Ya no necesitamos cazar elefantes ni osos cavernarios. Ahora solo pueden observar esto en sus pantallas. La momia natural más antigua del planeta. La momia fue encontrada en la Cueva de los Espíritus en Nevada en 1940. Es interesante que esta persona murió hace más de 10.600 años y su momia se conservó perfectamente. Lo interesante es que el cuerpo estaba envuelto en una sábana y una estera hecha de juncos, y en los pies del difunto se conservaron mocasines. Los primeros análisis realizados mostraron que los restos pertenecen a un hombre que murió a la edad de 40 años. Gracias a las condiciones favorables, la momia se ha conservado casi por completo hasta nuestros días. La parte superior del cráneo está intacta, la piel de la espalda y los hombros, y un mechón de cabello oscuro en la nuca. Junto al hombre, los científicos encontraron alrededor de 70 objetos diferentes, incluyendo cuchillos, canastas y huesos de animales. También encontraron 2 bolsas de lana llenas de ceniza y huesos de personas cremadas. Los procedimientos judiciales sobre el origen de la momia comenzaron en 1996, cuando los científicos realizaron el primer análisis de radiocarbono, que mostró que la momia tenía 9.400 años de antigüedad. Más o menos al mismo tiempo, representantes de la tribu Shoshone, un grupo de tribus indígenas norteamericanas que hablan lenguas de la familia Uto-Azteca, declararon que la momia les pertenecía. Los Shoshones exigieron la entrega inmediata de los restos, de acuerdo con la Ley de Protección y Restitución de Tumbas de los Nativos Americanos. Pero los científicos no aceptaron la solicitud, ya que no se había establecido la pertenencia de la momia a ningún pueblo. Entonces comenzaron los largos litigios judiciales que duraron casi 20 años. Algunos científicos no querían entregar los restos a la tribu, ya que la momia ocupaba un lugar de honor en el museo y contaba mucho sobre los antiguos habitantes de América del Norte. Hace 2 años, los representantes de los Shoshones dieron permiso a los especialistas para realizar el primer análisis genético de la momia. El análisis mostró que los restos del hombre realmente tienen un origen americano. Los científicos descubrieron que para la tribu esta momia era sumamente importante, ya que la Cueva de los Espíritus tiene un significado sagrado para ellos. Ahora la momia ha sido entregada oficialmente a la tribu. Dale un pulgar arriba a este video y compártelo con tus amigos. Y como es tradición, te pido que dejes un comentario amable debajo del video. Gracias por vernos. Hasta luego a todos.